Última hora, la jueza Lamela ordena la detención e ingreso en prisión de Carles Puigdemont y de los 4 exconsellers huidos en Bélgica. La magistrada responde así a la petición de la Fiscalía después de que no se presentasen a declarar en la Audiencia Nacional. Los 5 estaban imputados por rebelión, sedición y malversación de fondos. Ahora, la jueza suma otros 2 delitos, prevaricación y desobediencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Además, este viernes nos deja también otra decisión judicial. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mantiene en prisión a los Jordis. Se desestiman sus recursos y se confirma la prisión provisional para ellos. Mientras, esta mañana veíamos salir de la cárcel al único exconseller con posibilidades. Santi Vila pasó la noche en prisión en solidaridad con sus compañeros, pero hoy mismo pagaba los 50.000 euros de fianza. Le ha ayudado a haber dimitido 24 horas antes de que se declarase la independencia. Yo como mis compañeros pues estamos bien, estamos serenos. Considero que es una situación desoladora, terrible. Creo que se han tomado unas medidas desproporcionadas. La devastadora ola de incendios del domingo 15 de octubre fue todavía peor de lo inicialmente contabilizado por la Xunta. 3 semanas después, la Consellería de Medio Rural incrementa en 14.000 las hectáreas afectadas por el fuego, alcanzando así las 49.000. Casi una cuarta parte son espacios protegidos. Mientras el trabajo se centra ahora en recuperar esos terrenos, seguimos mirando con preocupación a los embalses. Todos, incluidos los de abastecimiento de la población, están al menos de la mitad de su capacidad. Tras el 4 octubre más seco en Galicia desde que hay registros, el río Lérez se suma a los sistemas que ya estaban en alerta. Son ya 7 zonas en total en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Fue uno de los puntos en los que la tragedia asomó con las llamas y que ahora vive con incertidumbre el riesgo de los desprendimientos con la llegada de las lluvias. En Chandebrito, en Nigrán, el fuego ha arrasado el Monte do Castro y ha dejado más de media docena de piedras de varias toneladas con riesgo de caer ladera abajo. El peligro pende sobre una quincena de viviendas situadas en el barrio da Igrexa. Los técnicos municipales y de la Xunta han inspeccionado ya el lugar y coinciden en la necesidad de intervenir con celeridad. Ya se ve que lo que es la caída que tiene natural este monte es precisamente hacia las casas que en primera línea lo están bordeando y sí, el riesgo en caso de desprendimiento sí que sería muy evidente para estas viviendas. Estamos hablando de rocas de entre 3 y 10 toneladas. Que si realmente hay algo peligroso pues se solucione antes de que al final sea una tragedia. Y en lo económico, el final del verano, que apenas se percibe en lo meteorológico, complica la situación laboral de las familias gallegas. La cifra de parados en nuestra comunidad creció en este mes de octubre. En el pasado mes de octubre, la cantidad total de inscritos en el antiguo INEM asciende a casi 186.000 personas. Las empresas están pidiendo gente con experiencia, pero joven. Y eso es un poco contradictorio, ¿no? Bueno, estoy en el paro, pero no hay trabajo. Eu no paro agora. Xa levo 2 anos. O índice máis importante da población en xeral é o paro, non está baixando que ten que baixarse. Y situación preocupante la que se vive en el Banco de Alimentos de Pontevedra. La entidad solidaria lanza un SOS. Necesitan más colaboración ciudadana para poder atender a todas las familias sin recursos que recurren a ellos para poder comer. Leche, cacao, aceite y conservas son los productos más necesarios. Son un grupo selecto de documentos considerados de importancia mundial. Es el llamado Registro de la Memoria del Mundo. Lo gestiona la UNESCO y desde ahora el Códice Calixtino forma parte de él. Este reconocimiento facilitará la conservación del libro y el acceso universal al mismo. Considerado la primera guía de viajes de Europa, en su 5º libro cuenta cómo se creó entre los siglos X y XII la ruta de peregrinación para llegar a Compostela. Recoge el ADN del Camino de Santiago y tras pasar un año retenido en un garaje, se convierte de forma oficial en uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad.
Orden europea de busca, captura y detención para Carles Puigdemont y los otros 4 exconsejeros que permanecían con él en Bruselas. La jueza Lamela hace caso así de la petición de la Fiscalía, que solicitaba su arresto por hacer caso omiso a las citaciones. Están acusados de 5 delitos: rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia a la autoridad. La orden ha llegado ya a la Fiscalía General belga para que sean detenidos por la policía. Por si deciden abandonar Bélgica, otra orden de busca y captura internacional se ha enviado a la Policía Nacional. Es la última decisión de una jueza, Carmen Lamela, que ayer decidía enviar a prisión incondicional a otros 8 miembros del exgobierno catalán. Hoy la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respaldaba además su decisión en el caso de los Jordis, rechaza su recurso y seguirán también en la cárcel. Horas antes de la activación de esa orden de búsqueda internacional, el expresidente Puigdemont concedió una entrevista a una televisión belga. En ella aseguraba que se ve candidato desde el exterior para las elecciones del 21 de diciembre y que se pone a disposición de la justicia, pero no de la justicia española. Vous serez candidat? Je suis disposé à être candidat si même à l'étranger. Bien sûr. Vous pouvez mener campagne ici depuis la Belgique, c'est ce que vous comptez faire? Je crois qu'on peut mener campagne à tout le monde parce qu'on est dans un monde globalisé. Mais je dois remarquer que je ne vais pas fuir de la justice, je vais aller à la justice, mais à la vraie justice. Je suis complètement disposé à collaborer. Ils ne sont pas les garanties pour avoir un judice, une sentence juste, indépendante, qui puisse échapper à cette énorme pression, à cette énorme influence de la politique sur le pouvoir judiciaire en España. Mientras hasta ahora miles de personas se concentran en las plazas de los ayuntamientos catalanes para exigir la libertad de los exconsellers, así como del presidente de ANC, Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Esto que ven es San Jaume, en Barcelona, donde se han visto pancartas con los lemas «Libertad, presos políticos» o «Es dictadura, no es justicia». Comienzan las movilizaciones que tendrán como colofón la convocada como la gran protesta del 11 de noviembre. Empiezan, dicen, la Semana de la Libertad. Era lo esperado, el único exconseller que podía dejar la cárcel lo hacía este mediodía tras pagar una fianza de 50.000 euros. Expectación en la cárcel de Estremera con la salida de Santi Vila, que solo ha pasado una noche en prisión. Esta misma mañana su defensa depositaba esos 50.000 euros que le exigía la jueza Lamela. Santi Vila es el único de los 9 exmiembros del gobierno catalán que ha podido salir, ya que el resto fueron enviados a prisión incondicional por rebelión, sedición y malversación. Siguen, eso sí, vigentes las medidas cautelares. A Vila se le ha retirado el pasaporte, no puede abandonar el país y tendrá que comparecer cada 15 días en un juzgado. Tanto yo como mis compañeros pues estamos bien, estamos serenos. Considero que es una situación desoladora, terrible. Creo que se han tomado unas medidas desproporcionadas. Nosotros confiamos que al final todos nos comprometamos de verdad y de una vez para poner fin a esta situación tan terrible que estoy convencido que el conjunto de los demócratas del mundo no comprenden. Estamos, insisto, estamos serenos. Bien, estar privado de libertad es una situación extrema, muy extrema. Comprendan ustedes que somos gente que hemos acreditado siempre nuestro compromiso con la sociedad, con la comunidad, por lo tanto nuestro arraigo es absolutamente incuestionable. También me quisiera dirigir a las grandes autoridades del Estado, al presidente Rajoy, pero también a la presidenta del Congreso, al presidente del Senado, que de verdad, por una razón de convicciones profundas, democráticas y políticas, tomen cartas en el asunto, tomen la iniciativa política, porque esto desde los juzgados no lo vamos a resolver. Solo 12 horas después su abogado ya les ha visitado. Ellos están bien, están tranquilos, están firmes. Están bien, pero tienen una queja. Lo más difícil ha sido el traslado. Habla de maltrato. De trato o de maltrato. Pero enseguida suaviza. Las condiciones de traslado no han sido las adecuadas. Ese traslado se produjo sobre las 8. Este es el cortejo policial de furgones. En ellos los 7 exconsellers del gobierno catalán. Después, al parecer, todo ha transcurrido con normalidad. Lo primero fue tomarles las huellas y hacerles su foto para la ficha. Reconocimiento médico y les dieron el paquete básico.
sábanas, manta, cubiertos de plástico, gel y una tarjeta que la familia puede recargar con un máximo de 80 euros semanales. Por ejemplo, si quieren ver la televisión en sus celdas, tendrán que comprarla con ese dinero. Así ha sido la bienvenida de los exconsellers a Estremera, la llamada cárcel 5 estrellas. Tiene gimnasio, polideportivo, cine y piscina. Estremera es una cárcel estanco, con áreas totalmente independientes. Por eso nunca se cruzarán con otros presos conocidos ingresados allí, como el pederasta de Ciudad Lineal o el asesino de Cuenca, Sergio Morate. Ellos a partir de hoy estarán en un ala aparte, todos juntos, y se mezclarán solo con presos comunes con buena conducta. Según fuentes penitenciarias, la mayoría de ellos se ha estudiado ya este libro, La prisión paso a paso, el manual de instrucciones que reciben todos los presos. Y les ha llamado la atención la gran cantidad de maletas que les han traído sus abogados cuando los han visitado esta mañana. Mientras en el punto de mira está también el auto de prisión que ha llevado a los miembros del antiguo Govern a prisión. Se barajan penas de hasta 50 años de cárcel por delitos de sedición, rebelión y malversación. Ya hay expertos que ponen en duda el hecho de que estén en prisión por reiteración del delito, y es que ya han sido destituidos de sus puestos. En Cataluña cuestionado políticamente y contestado en la calle. Pero además, el auto de la jueza Lamela también plantea discrepancias entre juristas. Dudas ante un auto que hace suyos, uno a uno, los argumentos de la Fiscalía y que rebaten la prisión incondicional para Junqueras y 7 exconsellers. Si tú crees que esa persona va a seguir cometiendo el delito de abusos, de robos, eso, la única posibilidad de pararlo, ni fianza ni nada, es tenerle recluido. La ley exige alguno de estos 3 requisitos para encarcelar a alguien de forma cautelar, que puedan reincidir en el delito, peligro de destrucción de pruebas o riesgo de fuga, pero 3 supuestos de prisión y creo que no se cumple ninguno de ellos. Pregunta, ¿cómo podrían reincidir en el delito si tras aplicar el 155 ya no ostentan el cargo de consellers? Volver otra vez a intentar lo mismo es que, sería verdaderamente ridículo, es decir, no tendría ningún tipo de viabilidad. Dudoso también que el auto juzgue el riesgo de fuga por la conducta de terceros, es decir, de Puigdemont y el resto de exconsellers en Bruselas. El riesgo de fuga hay que considerarlo siempre individualizadamente. Pero el abogado de Junqueras cree que si el presidente no hubiera huido, el resultado habría sido igualmente la cárcel. No creo que haya tenido ninguna influencia, estaríamos aquí igualmente. Cuestionados también los indicios de rebelión y si es la Audiencia Nacional quien debe juzgarlo, porque el delito exige actos violentos. Los escraches a la Guardia Civil y a la policía para impedirles dormir. ¿Eso se considera violencia? Por supuesto. En tela de juicio que alentaran manifestaciones tumultuosas, como dice la jueza. Los escraches los ordenó Oriol Junqueras. Y polémico también el rechazo a la petición de más tiempo para preparar la defensa, que sí aceptó el Supremo para los miembros de la mesa. Ahora, tiempo para los recursos. Es una resolución susceptible de recurso, que corresponderá en su caso, si hay recursos, a la Audiencia Nacional, a la Sala a decidir. Una decisión que no llegará, al menos, hasta dentro de un par de semanas. La presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y el resto de miembros de la mesa no declaraban ayer tras conseguir un aplazamiento. Esta mañana, el momento de volver al trabajo, un retorno en el que Forcadell era recibida con una ovación. Día intenso en el Parlamento, y es que los grupos estudian cómo concurrir a las elecciones del 21 de diciembre. 10 de la mañana, puerta principal del Parlamento. La presidenta nos espera este recibimiento y estalla en lágrimas. Uno a uno se abraza a sus colaboradores. És el gesto de apoyo después de que el Supremo aplazase su interrogatorio. Continueu treballant per fer aquest país millor i perquè la gent es pugui sentir també orgullosos i que aquest és el seu Parlament. Gràcies. Día de emociones en el Parlamento. Miren las caras serias de los miembros del PDeCAT entrando a su reunión. Con los exconsellers del Govern en la cárcel hay que tomar decisiones de cara al 21 de diciembre y vuelve a estar sobre la mesa la lista única. La necesidad de confegir una gran candidatura, una gran lista de país conjunta, con la aportación de todos los espacios políticos, en la línea de defender la libertad, en la línea de defender la amnistía. Es la petición del PDeCAT. Esquerra Republicana se reúne este fin de semana. En este artículo, publicado hoy por el diario Ara, Oriol Junqueras lo escribe sabiendo que va a la cárcel. Dice que cada uno escoja la mejor fórmula para concurrir a las elecciones. El bloque soberanista estaba dividido, pero el encarcelamiento les vuelve a unir. Si van juntos, en coalición, tienen que comunicarlo antes del 7 de noviembre, el martes que viene.
Otra de las dudas es quiénes serán los candidatos. La ley no impide presentarse a los encarcelados mientras no haya una sentencia firme. Evidentemente, si las personas que ahora mismo están privadas de libertad pues nos dan su consentimiento, pues creemos que tienen que estar, con lo cual contamos con ellos. Si el presidente quiere, pues evidentemente pues ahí lo tendremos. Esa hipótesis está ahí, que Junqueras, los exconsellers, incluso los Jordis, formen parte de las listas del 21D. Se mofaban del expresidente catalán con la tranquilidad que da a pensar que no estaban siendo escuchados. Sin embargo, las cámaras que tenían justo detrás grabaron el momento. Mientras esperaban la salida de Oriol Junqueras de la audiencia, varios agentes de la Policía Nacional se entretenían diciendo cosas como las que van a escuchar y ver. 6:10, rampa del garaje, los exconsejeros a punto de salir, momento de espera que la agencia Reuters retransmite en directo a todo el mundo. Impasse que 3 policías aprovechan para bromear, conversación delante de la cámara. A la velocidad que salen. Primero comentan la rapidez a la que van los furgones. Pues ya os dirá, las van a pasar hasta allí. Escucha, yo te digo que el viaje no va a ser de placer. Especulan incluso con un posible accidente. Salís en contra con el polo. La cháchara se anima hasta llegar al insulto en referencia al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras. A los sitios ya verás cómo lo van a poner. Está llegando unos sitios a la cárcel. Chanza que continúa sobre posibles escenas carcelarias. Con unos lagrimones. La regla del ojo. La regla del ojo. La Dirección General de la Policía ha rechazado esta actitud y ha abierto expediente informativo. Y precisamente Cataluña ha sido la comunidad donde más ha crecido el paro en términos absolutos en el pasado mes de octubre. Hoy hemos conocido los datos de los inscritos en las antiguas oficinas del INEM, casi 15.000 desempleados más en Cataluña, más de 56.000 en el conjunto del Estado. Con o sin procés, Galicia tampoco sale bien parada. El final del verano y de las vacaciones destruye más de 2.300 empleos en Galicia. Son las personas que han dejado de cotizar a la seguridad social en nuestra comunidad. Si atendemos al volumen de personas inscritas en las oficinas del INEM este mes de octubre, el número es de 1.846. Ahora mismo la cifra total de desempleados inscritos es de casi 186.000 personas en Galicia. Si comparamos este volumen de desempleados con el del año pasado, se nota una cierta mejoría interanual. En cuanto al número de cotizantes a la Seguridad Social, la cifra sigue sin llegar al 1.000.000 de personas en Galicia. Se queda cerca de las 990.000. En el conjunto del Estado, el paro también sube en el mes de octubre más de 56.000 personas, lo que sitúa la cifra total en casi 3,5 millones de parados inscritos. Todos los años en esta época, al pasaje el verano, es cuando aumenta toda la cifra del paro, siempre. Y muy mal. O sea, ya no solo en Galicia, sino ya en todo el país. Las empresas están pidiendo gente con experiencia, pero joven. Y eso es un poco contradictorio, ¿no? Bueno, estoy en el paro, pero no hay trabajo. Y no percibo ninguna pensión, ni ayuda, ni nada. Eu estou no paro agora, e xa levo 2 anos. De profesores, que é bastante difícil atopar traballo diso, non sei que saques unha posición. Os medios de comunicación sempre están falando de que crece o PIB, de que o paro de vez en cuando baixa. Do PIB somente afecta a unhas poucas persoas, e non a xente en xeral. O índice máis importante da población en xeral é o paro, non está baixando o que ten que baixar. España ten un nivel de paro altísimo. Tería que ser como os dos países como da Alemanha, como de Noruega, un 2%, un 3%, non falar dun 20%. Galicia no se libra del ajuste de plantilla del Santander. Unos 200 trabajadores del Popular podrían irse a la calle en nuestra comunidad si se cumplen los planes de la entidad de Ana Patricia Botín. Se trata del primer ajuste puesto en marcha tras la compra del banco, que en su día también fagocitó al gallego Banco Pastor. Los empleados que podrían resultar afectados son los de los centros de apoyo que el Popular tiene en A Coruña, en la calle Orilla Mar y en Bergondo. El Santander quiere integrar todos los servicios centrales. El grupo roza los 201.000 empleados en España, con más de 1.300 en Galicia. La falta de trabajo y la precariedad social llevan a muchas familias a acudir a los bancos de alimentos, un recurso solidario que también se agota. El de Pontevedra acaba de lanzar un SOS. Sus estanterías están bajo mínimos. Como veréis, todo esto, estas estanterías están vacías. O sea, lo observarlo por vosotros mismos, que está todo bajo mínimos, ¿no?
Bueno, ahora mismo en el mes de noviembre, desgraciadamente este año estamos bajo mínimos, sobre todo en productos como la leche, las galletas, el aceite, el cacao y la conserva. Son los 4 productos que son básicos, que entregamos todos los meses y que ahora mismo carecemos de ellos. Ha habido un repunte de la demanda en cuanto a la gente necesitada. Nosotros solemos despachar sobre 19 toneladas mensuales de alimentos. Estos 2 meses últimos estuvimos en 20 y algo, 20 y tantas. Quizá el empleo es más precario, ¿no? Y sobre todo que hay un segmento de población que a partir de 54 años, 55 años veo que está cayendo en el paro, ¿no? No despachamos directamente al necesitado, sino que lo canalizamos todo a base de las distintas ONGs, y noto por los censos que nos envían ellos que hay un segmento de población de 55 años para arriba que ha repuntado, que ha subido, ¿no? Son la leche, son el cacao, son el aceite y la conserva, lo que más necesitamos. Pueden llamar a nuestro Banco de Alimentos, día 1 y 2 de diciembre de este mes. Vamos a tener la gran recogida solidaria y lo que sí necesitamos son voluntarios que nos ayuden a esta recogida. El año pasado hemos hecho 100.000 kilos, pues esperemos que este año repuntemos y que iremos más arriba, ¿no? Y sí que necesitamos voluntarios. Tras el 4 de octubre más seco en Galicia desde que existen registros, la alerta por sequía se extiende en nuestra comunidad. El río Lérez se suma a los sistemas de la cuenca hidrográfica Galicia-Costa que ya estaban en esta situación. Ya en septiembre estaban afectados también los del Verdugo, Lagares y Baíña, o los ríos Oia y o Rosal, que vierten en las Rías Baixas. En la Costa da Morte la situación se nota también en ríos como el Castro, el Xallas y el Lecé. La zona de la Ría de A Coruña tiene afectados los cauces del Mero o el Castro. Mendo y Mandeo, que desembocan en Betanzos, también permanecen en alerta. La otra cuenca hidrográfica de la comunidad, la Miñosil, continúa sin cambios, aunque el lunes se reúne su oficina para evaluar el riesgo. Hoy la Consellería de Medio Rural ha anunciado ayudas por valor de 1 millón de euros para garantizar el suministro de agua en explotaciones agrícolas y ganaderas. Ya son definitivas. La Xunta ha dado a conocer este viernes las hectáreas quemadas en la ola de incendios desatada el pasado 15 de octubre. Son casi 14.000 más que las inicialmente contadas. En apenas 3 días Galicia perdió casi 50.000 hectáreas de su masa forestal, 49.000 para ser más precisos. Hasta ahora se calculaban 35.000 hectáreas. En ese fin de semana negro de mediados de octubre se contabilizaron 264 incendios. El Colegio de Abogados de Galicia quiere aportar su granito de arena a este desastre. Ofrecen sus servicios de forma gratuita a los afectados por los incendios. Y ahora la llegada de la lluvia tiene en vilo a los vecinos del barrio da Igrexa, en Chandebrito, en Nigrán, una de las zonas que padeció con dureza estos incendios. El motivo no es otro que la posibilidad de desprendimiento de piedras de varias toneladas en una de las laderas del Monte do Castro. El fuego devoró el Monte do Castro de Chandebrito en Nigrán y ahora el agua vuelve a ponerles en riesgo. Debido a las lluvias, pues pérdida de algún tipo de sujeción, y en el informe técnico se valoró la posibilidad de que había algunas piedras que sí que se encontraban en peligro de poder caer. Más de media docena de piedras de gran superficie han visto arrasada la vegetación que las sostenía en pleno Castro prehistórico. Estamos hablando de rocas de entre 3 y 10 toneladas. Están a unos 50 metros de altura, ladera abajo, un núcleo de 15 casas y una carretera por la que transitan peatones y vehículos. Si las lluvias vuelven a venir, puede ser peligroso el estado en el que se encuentren. Hai que ser precavidos e creo que cumpre non deixar pasar ningún día máis. Si hubiese desprendimiento, efectivamente, ya se ve que lo que es la caída que tiene natural este monte es precisamente hacia las casas que en primera línea lo están bordeando, y sí, el riesgo en caso de desprendimiento sí que sería muy evidente para estas viviendas. Técnicos de la Xunta y del Ayuntamiento han inspeccionado ya la zona y coinciden en la necesidad de intervenir, y aunque no quieren alarmar, de hacerlo rápido. Que se van a tomar cartas no asunto de maneira inmediata, porque ademais así me transmitieron esta mañá desde la Xunta de Galicia. Hemos remitido por parte de la comunidad un escrito solicitando autorización para retirar las piedras que están en peor estado. Otra posibilidad es tratar de consolidar las bases de esas grandes rocas mediante algún material que las sujete. La intervención no será sencilla por las dificultades del terreno y el valor histórico del enclave. Tomar as decisións, as solucións para que si realmente hai algo peligroso pois se solucione antes de que ao final sea unha tragedia. Chandebrito fue una de las parroquias más perjudicadas en la ola de incendios del pasado 15 de octubre. Allí fallecieron, presas de las llamas, 2 mujeres.
Es un club tan selecto que en España solo otros 10 documentos forman parte de él. Es el registro de la memoria del mundo de la UNESCO y la última incorporación es el Códice Calixtino. El reconocimiento servirá para facilitar su conservación y el acceso al documento, convertido ahora mismo en un atractivo más para sumar peregrinos y visitantes. O libro global porque, ademais de incluir a primeira guía de viaxes de Europa, nos ofrece textos litúrxicos, recopilación de milagres e crónicas históricas. Estamos, polo tanto, ante un volumen que recolle o ADN do Camiño de Santiago, ou que é o mesmo, unha excelente radiografía das raíces de Europa. Este volume imprescindible pasa a estar ao carón dos documentos máis importantes da historia da humanidade. Este é un recoñecemento colectivo ao Camiño de Santiago. Este é un recoñecemento colectivo a todos os que siguen creendo no Camiño de Santiago. Esta obra segue facendo historia con acougo. Esperemos esa moitos anos. Hai un novo récord de viaxeiros, con un incremento do 2% no mes de setembro, un novo récord de pernoitas, con un incremento do 6%, un novo récord de estadía media dos turistas, con un incremento do 4%, cando en España baixou un 2%. Se consumó la negativa este viernes. Estaba previsto que la presidenta de la Diputación de Pontevedra acudiese al Parlamento para explicar los presupuestos de la institución que dirige, pero tal y como había anunciado, no lo ha hecho. Carmela Silva, en cambio, ha aprovechado la jornada para mandarle un mensaje al presidente de la Xunta. Dice la presidenta provincial que se acabaron los tiempos de control de la administración local. El portavoz del PP de Galicia pide al nuevo secretario general de los socialistas que interceda. Quizá o novo secretario xeral dos socialistas galegos aposte por un partido que non dá cara, quizás Gonzalo Caballero aposta por un partido que non rinde contas e quizás aposta por un partido que non respeta as institucións. Nós creemos que o señor Gonzalo Caballero ten hoxe unha magnífica oportunidade para retratarse. 35 años de prisión es la pena que solicita la Fiscalía para los 12 feriantes implicados en una reyerta, 7 de ellos del conocido como Clan de los Zamoranos y 5 de los Morones. El Ministerio Público les considera autores de diversos delitos de lesiones. Los hechos se remontan a octubre de 2015, cuando uno de los acusados, Sinaí Jiménez, inició una discusión con otro acusado porque este había instalado su puesto en el mercadillo de Cangas, ocupando más extensión de la que le correspondía. Ahí habría empezado una pelea con barras de hierro en la que se vieron implicados los 12 acusados. La mayor pena es la que le piden a Sinaí Jiménez, 14 años de prisión. La mujer, condenada a devolver un premio de 320.000 euros de la lotería, insiste una vez más en su inocencia y en que todo esto le ha traído la ruina. Con una condena ya en firme, asegura ahora que la mujer que reclamó la propiedad de ese décimo no presentó ninguna prueba en el juicio. Insiste en que, según la ley de apuestas del Estado, debería haberlo reclamado antes de que resultase premiado. La condenada asegura además que se aseguró que el décimo tenía una marca cuando el director del banco dijo en el juicio que no era así. La Guardia Civil está investigando un supuesto secuestro en el club de alterne Tritón de Ocorgo. El encargado del local le explicó a los agentes que notó la falta de una de las chicas sobre las 4 de la madrugada. Al revisar las cámaras de seguridad, dice haber visto cómo sobre las 10:30 la metían a la fuerza en un vehículo.
Impresionante decomiso de almeja en la localidad pontevedresa de Vilaboa. Guardacostas ha localizado un control 3.860 kilos, casi 4 toneladas de almeja japónica. El bivalvo estaba siendo transportado en una furgoneta. No tenía documentación y su tamaño además no era legal. El Camino de Santiago sigue superándose. El número de peregrinos que sellan la Compostela es a día de hoy un 8% superior que hace un año. Son datos que ofrecía esta mañana el presidente de la Xunta. Se espera ya que 2017 establezca un nuevo récord. Aseguraba Feijóo que en cuanto al turismo, Galicia vive el mejor dato de visitantes de los últimos 7 años. Y a punto de cumplirse 15 años del aniversario del Prestige, el Ayuntamiento de Camariñas está tramitando la Medalla Nacional para el Voluntariado, un reconocimiento para aquellos que ayudaron a limpiar la costa gallega en la peor catástrofe de su historia. Camariñas ha abierto el plazo para que quienes fueron voluntarios y figuren en la lista de las 5.400 personas de los 14 países que participaron en esa limpieza soliciten la medalla con distintivo blanco. Pasa un minuto a las 9:30 de la noche. Xavi Fonseca, buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Hoy las precipitaciones han vuelto a ser protagonistas en Galicia, sobre todo en el sur de la comunidad, más concretamente en las Rías Baixas. En localidades como por ejemplo en Ogrove, esta mañana entre las 6 y las 8 de la mañana se han acumulado hasta 60 litros por metro cuadrado. Eso es mucha lluvia en muy poco tiempo. De hecho, es una cifra el doble de lo que ha llovido durante todo el mes de octubre. Las precipitaciones también han alcanzado al resto de la comunidad durante toda la jornada, incluso sigue lloviendo a estas horas en puntos del interior, y es una lluvia que ha venido muy bien, que viene muy bien para combatir la intensa sequía que sufre nuestra comunidad. Fíjense en estas imágenes que nos han enviado desde la NASA. Los satélites de la Agencia Espacial Americana han registrado las consecuencias de la sequía a lo largo del último año en toda la península ibérica. En la imagen tomada recientemente, la de la derecha, respecto a la del año anterior, llama la atención la pérdida del verde en Galicia y la desaparición por completo de ese color en zonas del interior de Portugal, en Extremadura y sobre todo en zonas de la meseta norte, como Castilla y León, donde ha llovido durante este último año menos que en el desierto de Arizona. Eso vienen siendo menos de 250 litros por metro cuadrado. Y este fin de semana seguirá lloviendo en nuestra comunidad y además hay que añadir un nuevo elemento, el frío. Galicia se queda en una situación intermedia entre el anticiclón y una borrasca, la que nos ha dejado las precipitaciones durante las últimas horas, y ambos sistemas de acción van a crear un corredor de vientos de componente norte. Mañana sábado, jornada de chaparrones, de lluvia de carácter intermitente. En este caso, mañana va a llover más en el norte que en el sur de Galicia. En las provincias de A Coruña y de Lugo, ojo, los chaparrones en algunos momentos incluso caerán con bastante intensidad, acompañados de granizo y también de aparato eléctrico. Las temperaturas mañana sábado se quedan sin cambios importantes, con valores ya bastante discretos, máximas que en muchos puntos, como están viendo, pues apenas van a superar los 12 grados. Así que mañana también hay que recuperar el abrigo. Y el domingo seguirá lloviendo en Galicia, jornada de chaparrones con algunos claros, sobre todo en el sur de la comunidad. Por momentos los chubascos bastante intensos, pero ojo, el domingo sin duda el gran protagonista será ese descenso térmico. Descienden las máximas de forma notable en muchos puntos de Galicia, sobre todo en la provincia de Lugo. Las máximas no van a llegar ni siquiera a los 12 grados, así que el domingo sobre todo notaremos una sensación térmica de frío que hacía mucho tiempo que no sentíamos en nuestra comunidad. En fin, hoy en Historias del Tiempo analizamos la ciencia de una película que estos días está en los cines y cuyo protagonista es la meteorología. Estos días se pueden ver en los cines el largometraje Geostorm, que describe un futuro no demasiado lejano, en el que el ser humano pierde el control del clima. Los fenómenos extremos son cada vez más violentos y causan miles de muertos por todo el mundo. La solución para asegurar la supervivencia de la especie pasa por una alianza internacional que desarrolla un ambicioso proyecto tecnológico de geoingeniería espacial.
El primer error que llama la atención es que está completamente descontextualizada, ya que el país que produce el film, Estados Unidos, ha abandonado recientemente el Acuerdo de París, el documento que rige la política climática mundial. En ese futuro apocalíptico, los satélites de ese programa permiten borrar de los mapas huracanes de grandes dimensiones sin grandes problemas, algo que actualmente es imposible. La energía que desarrolla un huracán es tal que no se puede ni deshacer y ni siquiera influir en su trayectoria. Desde hace algunas décadas, la comunidad científica investiga al menos si es posible intervenir en el momento de su formación, cuando todavía son estructuras muy delicadas. El guión propone también un escenario conocido como tormenta global, que tiene repercusiones a escala mundial y del que ningún ser humano podría librarse. Esto también es pura ficción, ya que los fenómenos meteorológicos extremos sacan su energía de las diferencias entre masas de aire o bien de la evaporación del agua del mar, y sus efectos están acotados a zonas específicas del planeta, como por ejemplo donde está el chorro polar o donde la temperatura del agua es muy elevada. Además, en el caso de un huracán, no estaría nunca sobre las zonas de tierra y necesita la fuerza de Coriolis, de manera que nunca se produciría sobre el Ecuador. La verdad sobre esta cuestión es que sí tenemos fenómenos que pueden tener repercusiones a nivel global. Por ejemplo, el Niño. Aunque este evento tiene lugar en el Pacífico ecuatorial, desde esa zona cambia la circulación a nivel hemisférico y sus repercusiones llegan a lugares del planeta muy alejados del Pacífico. En fin, la película tiene muy buenas intenciones porque muestra las consecuencias de nuestros actos, pero transmite la falsa y peligrosa idea de que la tecnología salvará a la humanidad. Sin embargo, no podemos volcar todas nuestras esperanzas en una única carta. Del pasado podemos aprender a no cometer los mismos errores. Por ello, no olvidemos que civilizaciones como la egipcia eran muy avanzadas tecnológicamente para su época y, sin embargo, colapsaron por no poder adaptarse a los cambios del clima. Estas que ven son algunas de las imágenes más impresionantes de los últimos meses. Ballenas en la costa de Galicia, pero no cualquier ejemplar, ballenas azules. Y podemos decir que ya no se trata de un caso aislado. En 11 días, el grupo de investigación de Ogrove ha avistado 60 ballenas entre Fisterra y Las Cies. 5 de los avistamientos fueron ballenas azules. La costa gallega parece gustarle a estos enormes ejemplares, pero la pregunta ahora es ¿por qué? ¿Es algo transitorio? ¿Regresan? ¿Es zona de paso Galicia para este tipo de ejemplares? Nos vamos en directo a Vigo. Bruno Díaz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Saludamos a Bruno porque él es el director del Instituto para el Estudio de los Mamíferos Marinos, BDRI, nombre complicadísimo que tiene. Bruno, yo no sé si nosotros hablamos de avistamientos, pero vosotros habéis calculado de alguna forma cuántos ejemplares de ballena azul habéis visto, de los que tenéis datos. Pues de los ejemplares que tenemos datos hemos podido observar, identificar a 2 ejemplares totalmente seguro. Luego tenemos observación de otros individuos que no hemos podido saber si eran el mismo o diferente ejemplar. Entiendo que son ejemplares que en algún caso habéis visto en más de una ocasión. Yo no sé si eso abre un espacio temporal sobre el que podemos decir se han quedado bastante tiempo. Pues así es, durante estos 2 últimos meses de campaña de observación, de estudio que hemos estado realizando, hemos podido ver cómo ciertos ejemplares repetían, es decir, viejos amigos que nos podíamos encontrar, pues el martes mismo hemos podido observar un ejemplar de ballena azul que habíamos observado a principios de mes, por lo tanto nos confirma que sin duda alguna permanece en un periodo de tiempo ya más largo de lo que pensábamos. A nivel sensaciones, vosotros sois profesionales del medio, pero ¿no es impresionante? Sin duda alguna, es impresionante por muchos años que lleves en esto, el avistamiento de estos ejemplares en el mar abierto realmente impresiona. Son ejemplares de grandes dimensiones y con, digamos, que te ponen las piel de gallina por muchas veces que los hayas visto. Nos decíais hace unas semanas, cuando todo este fenómeno, voy a decir, empezó, que se habían visto esos ejemplares, pero que no estaban solos, porque no eran ballenas azules, pero había otros ejemplares muy interesantes también y en mucha cantidad, ¿no?
Sin duda alguna, lo más interesante de estos meses de estudio es mostrar la enorme biodiversidad de especies de grandes ballenas que nos encontramos, ya no solo ballenas azules, también rorcuales comunes, también rorcuales norteños, e incluso pudimos ver el martes una ballena jorobada, una yubarta, dando saltos, una imagen típica de las Islas Hawái, pero en este caso era cerca de la isla de Sálvora, es decir, es una situación verdaderamente espectacular. En el caso de las ballenas azules, que entiendo que todo esto está pendiente de investigación, habría que analizar, entiendo, muchísimos datos, pero ¿os dice algo que hayan vuelto ballenas azules a Galicia, si es que hay registros de anteriores avistamientos? A ver, los registros más interesantes, tenemos que recordar que Galicia siempre ha sido un pueblo de balleneros, hasta no hace mucho, toda la Costa da Morte, la Mariña Lucense, vivió de ello, por lo tanto había presencia de ballenas y ballenas azules también estaban presentes, siempre en menor número que los rorcuales comunes. Lo que ocurre es que la moratoria por la ballena azul, la moratoria internacional por la caza de la ballena azul comenzó en el año 66. Por lo que empezamos a ver, y ojalá, esperamos que sea una especie de brote en medio de un campo que se acaba de quemar en los incendios, digamos, de esperanza de que la población se esté recuperando y esté cubriendo y visitando zonas que antes visitaba más a menudo. Por lo que sí sabéis de estos animales, entiendo que toda nuestra costa sería una zona de paso para ellos, ¿no? Sin duda alguna, las ballenas son ejemplares migratorios por naturaleza y van a migrar siempre de zonas en este periodo del año, en el periodo frío, migrarían hacia zonas cálidas en el periodo reproductivo. Lo que ocurre en zonas cálidas sería al sur, en este caso pasarían por las costas. Lo que se desconoce realmente son las rutas migratorias que siguen, porque es muy complejo estudiar estos grandes animales, ya es difícil verlos y mucho más es seguirlos por miles de kilómetros. Lo que ocurre y lo que ha sido muy interesante es que al principio pensábamos que Galicia pues, era una especie de avituallamiento durante una carrera popular que sigues tu ruta, pero al observar los ejemplares reiteradamente y durante un periodo ya de un mes alimentándose en la zona, esto parece más un restaurante con 3 estrellas Michelin que han escogido las ballenas pues, para permanecer y alimentarse hasta que decidan abandonar la zona. Avistamientos en Muros, Sons, Corrubedo, hablas de la alimentación, Bruno, igual deberíamos saberlo en nuestra etapa escolar, pero decías hace unas semanas, vimos a una ballena que estaba además comiendo, pero ¿qué estaba comiendo? Porque me imagino que una enorme cantidad. Sí, ciertamente, estos animales se alimentan Es curioso que siendo tan grandes, superando los 20-25 metros de tamaño, pueden alimentarse de unas gambitas tan pequeñitas que son el krill, en este caso, en las ballenas azules. Y ciertamente alimento había a rebosar porque no estaban solas. Había muchas otras especies, como decía, los rorcuales comunes son también los segundos animales más grandes del planeta. No es que ya no solo a veces quedan en segundo lugar siempre, pero son enormes, son animales de más de 20 metros que también se estaban alimentando en un área bastante reducida, porque la zona que hemos estudiado no es una zona para nada grande para estos animales tan inmensos. Entiendo que habéis detectado, por lo tanto, también presencia de otros animales como rorcuales, que hay muchísimos más, porque, claro, estamos acostumbrados en Galicia a ver en ciertos momentos escenas de varamientos, imágenes, pero ¿también detectáis que en la costa hay más de estos ejemplares? A ver, los estudios se realizaron desde costa hacia la zona siempre de plataforma continental, hablamos de hasta 10, 12 millas de la zona costera. A diferencia de los otros años que llevamos realizando estudios, no tan en la zona de la plataforma, más en la zona costera, sí hemos observado algunos ejemplares próximos, como son los rorcuales comunes, rorcuales aliblancos, que están más próximos a la costa y los hemos podido ver este año en números bastante considerables. Puedo decir que, si no recuerdo mal, en estas 2 semanas hemos avistado a cerca de 60 rorcuales comunes. Eso es una cifra para 10 días en el mar, estamos hablando de números bastante altos. ¿Hay alguna zona de nuestra costa en concreto donde sea más sencillo ver a estos animales?
Es complejo porque se desplazan muchísimo. Por ejemplo, esta ballena jorobada que vimos el martes la habíamos avistado también a principios de mes, al mismo ejemplar, y lo avistamos en una zona completamente diferente. Son animales que se van a mover en función de dónde esté el alimento. Y en este caso, las ballenas azules hablábamos del krill. La ballena jorobada se alimenta de anchoas, de peces de pequeño tamaño, por lo tanto va a tener una zona de distribución un poco diferente de la de las ballenas azules, por lo que el mar es inmenso. Piensa que en cada jornada de trabajo hemos dedicado hasta casi 14 horas, un equipo de 10 personas observando el mar durante 12 horas, 11 horas que teníamos de luz cada jornada. En ese sentido es posible verlas, claro. Yo creo que para aquellos que no las hayamos visto, voy a hablar en este caso de la ballena azul, es imposible imaginarse lo que uno siente, pero yo entiendo que su tamaño también es el animal más grande del planeta, debe dejar a uno impresionadísimo, ¿no? Sin duda alguna, ya solamente el soplo que realiza al respirar realmente provoca un momento de silencio a bordo de la embarcación porque realmente impresiona. Es un animal que hablamos de, estos que vimos eran en torno a los 24 o 25 metros y hablamos de 130, 120 toneladas de peso. Das unos datos que yo entiendo que era bastante más grande que vuestra embarcación. Sí, doblaba la embarcación. Piensa que un animal de este tamaño, casi su propio corazón llega a pesar como un elefante. Imagínate las dimensiones que pueden llegar a alcanzar. Y en esas observaciones, Bruno, ¿qué os dice que es una ballena azul? Porque claro, se asoman un momento, se vuelven a sumergir. Entiendo que no es fácil, habrá que captar material y después analizarlo, ¿no? Sin duda alguna, en muchos casos es complejo y mismo nosotros hemos aprendido mucho durante estas semanas porque evidentemente ninguno del equipo de investigación tenía tanta experiencia como la que hemos podido recoger durante estos días observando estos ejemplares. Las ballenas azules se identifican a través de las fotografías, de la coloración corporal. Son ballenas que teóricamente le llaman azules porque tienen manchas, estas manchas pueden ser oscuras o claras y son características de cada individuo, por lo que junto a la aleta dorsal podemos saber quién es quién, por eso podemos saber de que hemos visto al mismo ejemplar en más de una ocasión. Bruno, sé que ahora, desde vuestra opinión como profesionales, desde vuestra experiencia, lo que creéis es que hace falta investigar todo esto, ¿no? No cabe duda, estamos hablando de que cuando me preguntan si antes o no había ballenas, yo estoy seguro que siempre las ha habido y ojalá siempre las haya en nuestra costa. Lo que ocurre es que evidentemente en cuanto se realiza investigación podemos descubrir y podemos aprender y es fundamental porque es imposible conservar lo que no conocemos. Por lo tanto, el conocimiento es fundamental y la investigación es fundamental para poder dar un paso adelante pues, en la conservación y en poder disfrutar de estos animales. Y valorar, en realidad, la riqueza que podríamos tener en un medio tan rico como el que ya tenemos, no siempre suficientemente cuidado. Tener esto en nuestras aguas podría ser un valor impresionante, ¿no? Yo creo que lo es, ya no es que lo podría, es que lo es. Es un valor impresionante para sentirse orgullosos de que las aguas gallegas albergan una biodiversidad marina tan grande. Por lo tanto, no cabe duda que es importante dedicarle esfuerzo y pensar en ello de términos de conservación y estudio, porque sin duda alguna la biodiversidad que podemos disfrutar es realmente increíble. Tan solo en cetáceos, en estos 2 meses hemos avistado 11 diferentes especies de cetáceos. Por mi experiencia, he trabajado en muchas partes del mundo, te puedo decir que no llego ni a una mano a indicarte lugares del planeta donde en un periodo de 1 mes o 2 meses puedes avistar 11 especies de cetáceos diferentes. Pues ahí queda, impresionante. Bruno Díaz, muchísimas gracias por acercarnos todos estos detalles de vuestro trabajo a más que contar. Seguimos vuestra evolución. Enhorabuena, gracias. Muchas gracias a vosotros y es importante también la labor que realizáis difundiendo la ciencia a la población en general. Pues ahí estaremos. Gracias, Bruno. Hasta otro día. Buenas noches. Hasta luego, gracias. ¿Sabían que más de un 80% de los adolescentes españoles no practican ningún tipo de ejercicio? No es desde luego el caso de nuestra siguiente protagonista, Sofía, una joven asturiana afincada en Galicia y atleta aficionada. Su ambición va acompañada de grandes dosis de disciplina, incluidos los exámenes médicos que evitan indeseadas lesiones. Tanto ella como su entrenador advierten de las locuras que hacen, ojo, los novatos del running.
Yo toda la vida llevo haciendo deporte, en plan amateur desde los 15 o 16 años. Me meto a hacer carreras populares. Un día me ve el club Atletismo Marineda y me dice si quiero fichar con ellos. Les dije que sí y ahí fue cuando empezó pues un poco mi carrera. He probado otros deportes como fútbol, pero me gustaba un deporte en el que todo dependiese de mí y fue cuando empecé en el colegio a hacer carreras de campo a través, crosses, cuando me empecé a enganchar un poco. Vamos a hacer los cambios hoy, el 3+1. Esta es la cuarta temporada que lleva conmigo. Evidentemente tiene que tener hay un componente genético que es muy importante, pero sobre todo si eres una persona disciplinada, con interés, con ambición deportiva y te has propuesto unos objetivos, pues seguramente los vas a alcanzar con esa dedicación, ¿no? Realmente mi distancia son 3.000 lisos. El año pasado probé 3.000 obstáculos y realmente creo que es esa, porque aunque se sufre mucho, tengo esa capacidad de sufrimiento y creo que es mucho más divertida. La influencia de la actividad física en la salud es importantísima y el running facilita esto. Hay luego también una especie de reto personal de mucha gente que quiere participar en pruebas, en competiciones. En realidad es un estilo de vida. Lo primero, mirar bien los accesorios que utilizamos, el material, porque muchos pillan cualquier calzado. Sobre todo hay que tener en cuenta, por ejemplo, si corremos, la amortiguación. Eso es muy importante porque a raíz de esto nos vienen todas las lesiones. No nos deberíamos de marcar unos horizontes temporales, lo que sí debemos de marcarnos son pasos, en función de cuál es tu nivel de partida. Es una cuestión sobre todo de empezar y de ponerte en marcha. Teniendo en cuenta que el año pasado llegué a 16 km/h y este año a 20, pues se dice rápido, pero el que lo tiene que hacer sabe lo que es. Los informes médicos primero nos indican el nivel de salud que tiene, para nosotros son cruciales, pero sobre todo a nivel de entrenamientos me da unas informaciones muy importantes. Gracias a él puedo planificar el entrenamiento, puedo sobre todo orientar el entrenamiento. Temas médicos, sobre todo controles en cuanto a analíticas y cosas así, sí que hago bastante porque hace 2 años me dio una anemia y eso te chafa todo el año de entrenamiento. El tema alimentario, meter cosas que tengan principalmente mucho hierro, aumentar más verdura y pescado. Como mucho el fin de semana una pizza como capricho y poco más. Se aprende con los años porque yo al principio he tenido bastantes roturas de fibras, también bastantes esguinces, una fascitis plantar, por ejemplo, y por último también una hernia. He visto auténticas barbaridades y hay gente que no se da cuenta las agresiones que hace a su cuerpo, ¿no? Y luego que hay muchas personas que sin ningún tipo de formación técnica se dedican a preparar entrenamientos copiados de atletas de élite. Hay que hacerlo siempre dentro de un orden y con unas condiciones. Algunos han vivido hoy una de las horas más largas de su vida y es que la aplicación de mensajería WhatsApp, la más descargada, se caía esta mañana dejando a medio mundo sin servicio. Sus fallos no son raros, pero muchos no parecen acostumbrarse. Hoy nos hemos despertado con casi el fin del mundo. ¿Estás mirando WhatsApp? No funciona. No va. Una caída en el sistema de WhatsApp ha rozado la debacle. Parece que te falta una vida. Hasta que después de unos eternos y agónicos 60 minutos... Conectando. El servicio ha resucitado. Un horrible sueño del que hemos despertado para volver a cometer los mismos errores móvil en mano. Atención al ranking de los peores hábitos. El 40% de los jóvenes recibe insultos por las redes sociales. Comentario que no debía estar enfadado. El 45% de los españoles admite haber controlado a sus más allegados. ¿Cómo lo sabes? Yo sí de esa. Y el 62% atiende más al teléfono que a las personas de su entorno. No haces caso que estás con el móvil. Y dices, sí, ¿qué me has dicho? Malos y reincidentes usos que esperan un milagro llamado educación digital. Más que contar el lunes a partir de las 9 de la noche. Quedan informados al minuto en lavozdeGalicia.es. Gracias, como siempre, por estar ahí.